Nos vamos a empezar. Hermano Josafat, si me podrías hacer el favor, si puedes encontrar el punto número 1.5 para ponerlos acá arriba, no sé cómo le vayas a hacer. Ok, pero recuerden, acá vamos a empezar, porque la verdad, hermanos, ya me cansé de Salmos. Ya llevamos 3 años de Salmos y aunque ha sido absolutamente hermoso, hemos llegado al capítulo 73 y me voy a tomar unas buenas vacaciones del libro de los Salmos. Entonces yo me estuve preguntando, pues, ¿qué puedo dar? No sé qué voy a dar, ¿qué voy a dar? Y pues recuerdo que espero que lo recuerden, hace como unos 3, 4, 5 años, no me acuerdo, ya tiene rato, vimos la Confesión de Fe de Londres, la Confesión de Fe de Westminster. La de Westminster viene siendo los artículos de fe y qué es lo que creen los presbiterianos. Y la verdad es que es un excelente documento donde vemos grandes verdades doctrinales dentro de los que son los presbiterianos, a la mayoría con los cuales nosotros estamos de acuerdo. Pero yo dije, bueno, si ya vimos el de Westminster, que viene siendo los artículos de fe presbiterianos, ¿por qué no vemos entonces el que nos corresponde a nosotros los bautistas? Que es la Confesión de Fe de Londres, así se llama. La Confesión de Fe Bautista se llama la Confesión de Fe de Londres. Ahora, estas confesiones de fe tienen su nombre de acuerdo al lugar donde fueron firmados y hechos o aprobados. En el caso del presbiteriano es el de Westminster, en el caso de los bautistas es en Londres, ahí se fue hecho. Y en el caso de los congregacionalistas, por ejemplo, el de ellos fue hecho en un castillo que se llama el Castillo de Savoy, también en la Unión Británica. Pero el que es de los bautistas es ¿va? La Confesión de Fe de Londres, de 1689. Entonces, comenzamos la semana pasada y comenzamos a ver bibliología. Recuerden, todo lo que es relacionado con la Biblia es primordial, es principal. Si nosotros no creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, si no creemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, si no creemos que la palabra de Dios es perfecta y es inerrante, si no creemos de esa manera, entonces todas las otras doctrinas después de esa, pues no valdrían la pena. ¿Por qué? Porque todo se basa en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros basamos todas nuestras doctrinas en la Biblia, todo lo basamos aquí. Entonces, si yo considero que esto es falso, entonces todo lo demás que yo creo es basura. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que constatar es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es de autoría divina, por medio de escritores humanos, para la honra y gloria de Dios, porque es la palabra de Dios inerrante, infalible y perfecta. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. Por lo tanto, desde la semana pasada empezamos ya a ver esto. Ya vimos los primeros 4 puntos de bibliografía y ahorita vamos a ver el 5.º punto, que es el 5.º punto. Le voy a dar lectura y recuerden, espero que ustedes estén con su Biblia ahí a la mano, porque me van a ayudar para encontrar versículos como lo hicieron la semana pasada. Entonces esto, recuerden, no es un sermón, es un estudio de doctrina, de lo que los bautistas creemos. ¿Ok? Entonces 1.5 dice, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras. ¿Ok? En otras palabras, como los cristianos nos basamos nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inerrante y perfecta, etc., esta es la palabra que a mí me cambia. Entonces, mi testimonio debe de ser diferente al del mundo si yo soy cristiano. Entonces, ahora, no significa que yo soy perfecto como cristiano, no, pero mi testimonio debe de ser uno bueno, reflejando a Cristo que mora en mí. Ahora, bueno, entonces el testimonio que da la Iglesia de Cristo a mí me hace saber que la palabra de Dios es verdadera. Bueno, esta no es la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el testimonio de los hermanos, el cambio en la vida de la gente, de los hermanos en Cristo, me hace comprender que este libro es verdad y que cambia vidas. Entonces dice,
El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta reverente estima por las Escrituras y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo de esta en su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, que últimamente sabemos que eso es lo principal siempre, ¿okay? La gloria de nuestro Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de las perfecciones de la misma son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundante de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plena de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo. En otras palabras, sí, yo puedo ver el testimonio de los hermanos, los individuos, y digo, el hermano verdaderamente salvo porque su vida lo refleja, porque su testimonio, yo lo puedo ver, está viviendo lo que la Biblia explica. Pero aquí dice, espero que lo hayan visto, dice, aunque sí es cierto que yo puedo ver el testimonio de los hermanos y conocer por medio del testimonio que esto es palabra de Dios, pero dice mayormente, dice, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo. En otras palabras, sí, aunque yo puedo saber que esta es la palabra de Dios por medio del testimonio de la vida de mis hermanos, más importante y más verdadero es el Espíritu Santo que mora en mí, que me da testimonio él mismo de que esto es verdad. En otras palabras, no es por hombres. Aunque sí puedo entender que la palabra de Dios en acción cambia vidas y por lo tanto eso me muestra que es verdad, pero no es por los hombres que yo sé que esto es palabra de Dios, sino es por el mismo Espíritu Santo que mora en mí, que me da esa certeza plena de que esto es verdad, que esto es la palabra de Dios. Y ahorita nos vamos a meter un poco más en eso, en unos momentos más. Alguien lea por favor Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Fuerte, fuerte. ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viere y os hará saber las cosas que hablando de mí. Entonces el Espíritu Santo es quien me habla, es quien me dice, es quien me guía, es quien me enseña y me muestra y me ilumina las verdades profundas de la palabra de Dios. Y Él da testimonio de Cristo Jesús. Él da testimonio que su palabra es verdad. Vamos a ver otro, por favor. 1 Corintios 2, 10, 11 y 12. 3 versículos. 1 Corintios 2, 10, 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Otra vez, hermanos. 1 Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow! Gracias, hermano. Espero que lo hayan visto. Claramente es el Espíritu Santo que me revela, que me enseña, que me concede la iluminación y el entendimiento de la palabra de Dios. Y es Él que da testimonio de que esto es verdad. Eso es lo más importante.
Sí, yo puedo ver el testimonio de los hermanos y decir, en efecto, la Biblia los ha cambiado, Cristo los ha cambiado, el Espíritu Santo los ha cambiado, Dios los ha cambiado. Entonces es su palabra en acción, por lo cual implica, por testimonio de los hermanos, que la palabra es verdad. Pero más importante, otra vez, más importante de esto es que el Espíritu me lo revele, que el Espíritu Santo me enseñe que esto es verdad. Él da testimonio. Ok, muy bien. Vamos a continuar, el 1.6, ¿okay? Ahí está arriba ya en la imagen. Dice, todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en las Escrituras, a lo cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Fíjense lo que está diciendo. Dice, las cosas que pertenecen a su gloria, las cosas que pertenecen a la salvación, las cosas que pertenecen a la fe y las cosas que pertenecen a la vida cristiana están expresamente escritas en la palabra de Dios. Y no le voy a agregar, es decir, que no le puedo agregar nada a la salvación. Todo lo concerniente a la salvación del alma del hombre se encuentra dentro de estos 66 libros. No puedo agregarle nada al tema de la salvación. No puedo agregarle nada al tema de la fe. No puedo agregarle nada al tema de la justicia de Dios. No puedo agregarle nada en cuestión a los temas de la santidad de Dios. Hay ciertos temas que están plenamente y puramente escritas detalladamente dentro de la Biblia. Y no necesito agregarle nada porque todo está expuesto aquí. ¿Sí? Expresamente escrito. Entonces dice, si obviamente alguien te dice, oye, la salvación es por obras. Sí, la salvación es por obras. Entonces le estás añadiendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios claramente dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y muchos otros versículos. Entonces lo que están haciendo, le están agregando a la Biblia algo que la Biblia no dice. Muy bien, dice, no obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. En otras palabras, el Espíritu Santo me revela o me da a conocer estas cosas. Por ejemplo, las cosas de las pertenecientes a la salvación, las cosas pertenecientes a la gloria de Dios, las cosas pertenecientes a la fe, las cosas pertenecientes a la vida cristiana. Todo este tipo de cosas entendemos que es el trabajo del Espíritu Santo para iluminarnos. A lo que voy es esto. En primer lugar, necesitas al Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Si tú no eres salvo y no tienes al Espíritu Santo morando en ti, por más que leas este libro, no lo vas a entender. Ahora, el Espíritu Santo puede estar trabajando en la vida de un individuo y por lo tanto esta persona puede leer la Biblia y porque está explícito la obra de la salvación descrita a lo largo y ancho de este hermoso 66 libros que es la palabra de Dios, él puede ser salvo si el Espíritu Santo lo lleva al entendimiento por medio de la lectura, que muy bien puede hacerlo. Muchas personas han sido salvas simplemente leyendo la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está laborando y trabajando en ellos. Entonces, por eso es lo que dice, no obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Es lo que dice. Y reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración y a Dios y al gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Ok, a mí me costó algo de trabajo comprender eso último, entonces se los voy a explicar, más porque sí me costó algo de trabajo. Si ustedes notan, ¿dónde estoy? Ok,
Ahora dice, fíjense lo que dice. En cuestión a las cosas de salvación, en cuestión a las cosas de cristología, en cuestión a las cosas de neumatología y algunas otras cosas, la Biblia es clarísima, 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 y no hay forma bueno, sí hay forma de no entenderlas, pero la Biblia es clarísima en cuestión a esas cosas. Dice, sin embargo, fíjense lo que dice: reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia, comunes a las acciones de sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Dejen explicarlos. Entonces ahí está hablando de dos cosas. Número uno, dice la adoración a Dios, y número dos, el gobierno de la iglesia. Entonces dice, en cuestión a doctrina, la Biblia es altamente exacta. Pero hay cosas como la adoración a Dios dentro de la iglesia local, y hay cuestiones también en cuestión al gobierno de la iglesia local, donde vamos a tener diferencias. En otras palabras, nosotros en esta congregación nos regimos de forma congregacionalista. ¿Okay? Es decir, toda la iglesia tiene voz y voto a la hora de una decisión importante. Esto es tipo congregacional. ¿Okay? Cualquier decisión la toma la iglesia como un cuerpo. Las decisiones de esta congregación no las tomo yo, el pastor, ni los diáconos de la congregación. La congregación completa es quien gobierna. ¿Okay? Pero hay otras iglesias que lo hacen diferente. Hay otras iglesias que posiblemente su gobierno de la iglesia es algo distinta, como los presbiterianos, que utilizan un presbítero de ancianos, que son los que toman las decisiones para todos. Entonces, lo que dice este punto básicamente es que en cuestión a la doctrina básica, todos estamos de acuerdo, o deberíamos de estarlo si somos salvos. Pero en cuestiones como gobierno de la iglesia, sí va a haber diferencias entre una congregación y otra. Y en cuestiones a la alabanza, también va a haber diferencias entre una congregación y otra. Por ejemplo, nosotros podemos ir a la iglesia La Vid Verdadera, una buenísima iglesia con hermanos que nosotros amamos de forma tremenda. Su pastor cree de la misma manera como nosotros, su doctrina es igual a la nuestra, pero su adoración es diferente. ¿Cómo que es diferente? Sí, desde la música. Por ejemplo, nosotros aquí cantamos himnos muy viejos, muy antiguos. Ellos cantan himnos que ellos mismos escriben. ¿Sí? Ellos escriben una letra y se la dan al pastor, y el pastor la lee, y si doctrinalmente está bien, le ponen música, y eso es lo que cantan en la iglesia. Y tienen ciertos instrumentos que nosotros no tendríamos en la nuestra. Pero eso es diferentes formas de adoración. No significa que está mal porque ellos no cantan himnos antiguos, sino que más bien ellos escriben sus propios himnos de forma interna. Entonces, hay iglesias que tienen adoración diferente, hay iglesias que tienen gobierno diferente, pero lo que viene siendo la doctrina debe de ser siempre igual. Ok, muy bien. Vamos a terminar leyendo. Dice, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. En otras palabras, si la adoración de una iglesia es un poco fuera de orden, pues entonces yo tengo que ser prudente y ver las cosas a la luz de la palabra de Dios y decir, es que esa música no tiene orden, está muy desordenada. Vamos a tener que arreglar esto porque la Biblia dice claramente que la iglesia debe de tener orden. Entonces, aunque llevamos algunas prácticas y cosas diferentes a otras iglesias, debemos de hacer las prácticas y alabanza y gobierno de acuerdo obviamente a sentido común de la palabra de Dios. Y ni siquiera me metí en cosas del gobierno. Por ejemplo, nosotros aquí en esta iglesia
nosotros utilizamos para lo que viene siendo el gobierno de la iglesia y decisiones, nosotros utilizamos un documento muy interesante que se llama reglas parlamentarias. Reglas parlamentarias viene siendo básicamente la forma de gobierno que utilizan en Inglaterra, en Gran Bretaña. Nosotros hemos utilizado esa misma forma de gobierno de la nación de Inglaterra, de la Unión Británica, y se ha adoptado para el uso interno de nuestra iglesia local. Y muchas iglesias utilizan estas reglas parlamentarias. Otras iglesias posiblemente digan, no, nosotros tenemos nuestras propias reglas para hacer servicios de, ¿cómo se llaman esas cosas? Sesiones de negocios, perdón. Sesiones de negocios. Ok, vamos a continuar. No me quería atorar tanto aquí. Vamos, punto número 7. Continuamos, hermanos. 7. Dice, no todas las cosas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Así es. Muy importante entender eso. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Ok, se los explico. Todo tiene que ver con el primer enunciado. No todas las cosas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Ahí les va. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo la soteriología, salvación, ¿okay? Y un pastor me dice, o una iglesia nos dice, nosotros creemos igual que ustedes, salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras, y únicamente mediante Cristo Jesús y nadie más. Entonces yo diría, yo estoy de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, entendemos la salvación de la misma manera, de forma clara, pero algo que posiblemente no está clara para ellos, pero es claro para mí, es predestinación. Creemos igual a la salvación, pero para mí es muy claro predestinación y elección. Mientras que para ellos predestinación y elección es un tabú y se enojan simplemente al escuchar la palabra. ¿Okay? No significa que ellos no sean mis hermanos en Cristo. Si ellos me están diciendo por gracia, por medio de la fe, no por obras, y yo lo creo y por Cristo únicamente, y yo también, entonces Él es mi hermano en Cristo. Si creen en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús, que Él es Dios, Señor de señores, y que Él va a regresar un día para llevarnos con Él, Él es mi hermano en Cristo. Aunque posiblemente para Él no sea tan claro el asunto de predestinación. Para mí es claro, para Él no lo es claro, no es tan claro, pero Él es mi hermano en Cristo. Y hemos tenido muchas batallas por cosas así. ¿Por qué? Porque miren, hay muchas iglesias que sus doctrinas básicas son correctas. Sus doctrinas básicas son correctas, entienden la salvación, entienden la gracia, entienden santificación, entienden todas estas cosas, pero hay ciertos detalles que el Espíritu Santo aún no les ha revelado. Y aunque es claro para mí, posiblemente para ellos no lo sea. Y la verdad es que este tipo de cosas en vez de hay divisiones en el cuerpo de Cristo. Hay división en el cuerpo de Cristo. Debemos estar unificados y ayudarnos a edificarnos por medio de su palabra. Pero parece ser que cuando hay diferencias, en vez de animarnos y ayudarnos a crecer y a entender, los cristianos nos hacemos a un lado porque no creen igualito y exactamente como yo. Eso no debe de ser. Perdón. Entonces dice, no todas las cosas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos.
Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber y creer y obedecer para salvación, como soteriología, armateología, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar en las Escrituras que no solo los eruditos, sino también los que no lo son pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. En otras palabras, todo el mundo, por medio del Espíritu Santo, puede aprender las cosas. No necesita ser un erudito bíblico. Por eso la Biblia dice claramente que hasta un niño pequeño puede entender las Escrituras. No necesita ser un gran teólogo para entender la palabra de Dios en lo referente a la salvación, porque la Biblia es muy clara. Y si el Espíritu está trabajando en la vida de una persona para la salvación, créanme que el Espíritu Santo le va a dar iluminación para que él comprenda y sea salvo. Ok, continuamos. Bueno, vamos a leer ese. 2 de Pedro 3:16. ¿Quién lo tiene? 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ok, como por ejemplo predestinación. Para algunas personas puede ser un asunto muy difícil de entender. Otra, por ejemplo, dispensacionalismo. Es otra que a muchas personas les es muy difícil de creer y comprender. ¿Sí? Entonces sí, y las personas que son faltos en estudio, los, lamento decirlo, dice indoctos, dice 2 de Pedro 3:16, indoctos, tuercen, porque si hay algunas cosas difíciles de entender. Y como ellos no se ponen a estudiarlo, no se meten en lo profundo de ellos, no lo comprenden. Terminan torciéndolo y terminamos teniendo problemas. 1:8. Quería pasar al instituto para traerme unas Biblias muy interesantes que quería mostrarles el día de hoy, pero no alcancé a llegar por el partido este. Ok, pero ahí va este punto y les voy a decir. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era por lo general el idioma más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y guardados puros en todas las edades por su singular cuidado y providencia. Fíjense, guardados puros el hebreo y el griego. Por su providencia fueron guardados puros, dice. El Antiguo Testamento y el Nuevo, dice. Por lo tanto, auténticos. Así que en todas las controversias religiosas, la iglesia debe apelar a estos como autoridad final. Ajá, ahí les va. Se los explico. Hay un sinfín de problemas en el mundo hoy por las versiones de la Biblia. Y dicen, es que yo uso la Reina Valera 60, esa es la buena. Y luego alguien más dice, no, esa es basura. Yo uso la Reina Valera 1909, esa está mejor. Y luego hay aquellos que dicen, no. La buena, la inspirada por Dios, es la Reina Valera Gómez. Y luego otros dicen, no es la Gómez. La Biblia inspirada por Dios, purificada 7 veces, es la King James en inglés. Y otros dicen, no, la inspirada por Dios, y así se la pasan. ¿Okay? Tantas versiones, pero esos son versiones. Ninguna es inspirada por Dios, salvo los originales, el hebreo y el griego. Y lo que está diciendo la Confesión de Fe Bautista es que si nosotros tenemos un problema, tengo que ir a la autoridad final, la cual es los originales, el hebreo y el griego, para ver qué es lo que está diciendo. Porque nosotros tenemos muy buenas traducciones,
mas no infalibles, no perfectas. Y yo sé que si habría muchos, si ustedes fueran pastores aquí sentados, bautistas, fundamentales, independientes, al escuchar lo que yo acabo de decir, me hubieran apedreado. Porque todos dicen, esta es la Biblia inspirada por Dios, y agarran la 60 o la Reina Valera Gómez o la que sea. Pero no, las originales son las inspiradas por Dios. ¿Sí? Ahora continuamos leyendo, fíjense. Esto es muy importante. Dice, pero debido a que estas lenguas originales no son conocidas por todo el pueblo de Dios, el cual tiene derecho a las escrituras e interés en estas, y debido a que se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, por lo tanto deben ser traducidas a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que habitando en abundancia la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, y para que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengan esperanza. Entonces fíjense lo que está diciendo, dice, comprendemos que no todos los cristianos entienden hebreo y entienden griego. Entonces, no vamos a andar cargando con nuestro Antiguo Testamento en hebreo y nuestro Nuevo Testamento en griego si no los puedo leer, ¿verdad? No voy a andar cargando con ellos. ¿Para qué los cargo si no lo entiendo? Entonces, por eso dice que los bautistas consideramos que donde sea que se lleve la palabra de Dios se debe de explicar en su propia lengua. Se debe de traducir y enseñarse en su propia lengua. Ahora, afortunadamente, si hay un problema porque mi versión, mi traducción tiene algo ahí medio raro y dice, yo tengo que ir a la autoridad final que es el hebreo y el griego, ¿qué hago en ese entonces? Bueno, hay diccionarios. Está el Strong's. Está el Strong's, que tiene una sección de hebreo y una sección de griego. Están los léxicos. De hecho, me acabo de comprar uno muy bueno. Hay léxicos español-griego, léxicos español-hebreo, diccionarios español-griego, español-hebreo. ¿Okay? Entonces, estos son buenísimos. Y hay incluso unos que vienen con los versículos de la Biblia, o sea, dice Ezequiel, Daniel, Oseas, Nahum, y viene por capítulos, con los originales y la traducción al español. Muy buenos. No voy a andar cargando con esos libros de estudio, ciertamente, pero lo que yo quería hacer era traerme de mi oficina, entre mis Biblias, les iba a traer una Biblia en hebreo y les iba a traer una Biblia en griego, para que vieran cómo son las originales. Creo que se las voy a traer la semana próxima. Y una cosa también que a mí me ha llamado la atención, ustedes saben que a mí me encanta el trabajo por muchos años trabajamos con los huicholes, allá en Nayarit. Mi padre también trabajó con ellos mucho tiempo. Trabajamos con los maya, allá también en Yucatán, en la península, unos años. Y ese tipo de labores siempre ha sido tan precioso para mí, muy interesante. Y tengo unas Biblias que están escritas en diferentes dialectos. Tengo una Biblia en náhuatl. Tengo una Biblia en wixárika, que es el idioma de los huicholes. Creo que tengo una Biblia en mazateco, creo. ¿Okay? Entonces, tengo varios Biblias. Imagínense, en nuestro propio país, Dios ha puesto a hombres y mujeres que han traducido porciones o completo la palabra de Dios, para que gente que no habla nuestro idioma lo tengan y lo puedan leer. Son ejemplares muy raros esos. Se los voy a traer yo creo la semana que entra para que los vean. Entonces son muy, 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 muy hermosos. Y Dios ha puesto a estos hombres, ahora, y mujeres para traducirlos. Pero ¿son perfectos? No, no son traducciones perfectas. Siempre tenemos que ir a los originales. Pero Dios preserva su palabra. Preserva su palabra también en diferentes idiomas. Ok, yo sé que se está extendiendo esto,
pero yo quería terminar con esta sección de bibliología. Vámonos rápido al 1.9, 1.10 y ya con esto terminamos la sección de bibliología. 1.9 dice: la regla infalible de interpretación de las escrituras es la propia escritura. En otras palabras, ¿quieres saber qué es lo que dice un versículo? Busca otro versículo que habla del mismo tema y compruébalo con la Biblia. O sea, la Biblia se explica por ella misma. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. ¿Sí? Es decir, compara lo espiritual a lo espiritual. Utiliza la palabra de Dios para que la misma palabra de Dios te dé una explicación de ella misma. 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que se deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Ok, yo sé que parece un párrafo grandísimo con palabras muy grandotas, pero se los explico de la siguiente manera. Si hay controversias religiosas, ¿okay?, que las hay a menudo, dice, y por el que deben examinarse todos los decretos de concilio, en otras palabras, si hay problemas, yo voy a utilizar, como dice aquí, fíjense lo que dice, voy a buscar libros de opiniones de autores antiguos. Por ejemplo, cuando yo estudio, yo no solamente estudio con la Biblia, yo agarro comentarios de Matthew Poole, que es muy antiguo, agarro comentarios de Adam Clarke, que me gusta mucho, agarro obviamente el muy conocido Matthew Henry, el Barclay, todos esos, ¿okay?, menos el Jameson Fawcett Brown porque no me gusta, pero yo agarro todos esos comentarios. Sin embargo, cuando yo los leo, yo tengo que poner atención si lo que ellos están diciendo verdaderamente es palabra de Dios o no lo es, porque ellos tampoco son inspirados por Dios. Entonces, últimamente, dice, a dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. ¿Okay? Dice, no puede ser otro que las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. En otras palabras, sí puedo leer a estos hombres, pero últimamente es el Espíritu Santo quien me da el entendimiento y tengo que escudriñarlos a ellos también. Como recuerdan lo que dijo Pablo a la iglesia de Berea. Ellos los felicitó porque ellos iban a casa a estudiar lo que ellos habían oído. Solo porque se les dijo, ellos no dijeron, pues con esto me doy porque lo dijo el pastor. No, ellos anotaban, iban a casa y con la Biblia comparaban escritura a escritura para ver si lo que ellos habían escuchado era cierto. Es lo mismo con los comentaristas que leo. Últimamente, la palabra de Dios misma es la última palabra sobre todo, y en la cual me baso. Muy bien. Vamos a ver el de Efesios 2:20 y con eso terminamos, hermanos, para empezar la próxima semana con la Trinidad, específicamente Dios Padre. Y esta primera sección es tremenda. Okay. Léalo, por favor. ¿Quién lo tiene? Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es. Últimamente Cristo, últimamente la palabra, últimamente el Espíritu Santo que me enseña y me muestra. Entonces yo puedo escuchar muchos sermones, yo puedo ver muchos videos en internet y leer muchos comentaristas y demás, pero últimamente la palabra de Dios, comparando lo espiritual a lo espiritual, siempre por medio del Espíritu Santo, quien me ilumina. Espero, hermanos, que esto haya sido bendición para ustedes y que aprendieron un poquito más acerca de la confesión bautista de fe. Lo que vimos hoy, hermanos, ¿están ustedes de acuerdo con lo que vimos hoy? ¿Sí? Entonces, ¿nuestra iglesia cree en esto? Sí, nuestra iglesia cree de esta manera.
Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estudiar esta sección de bibliología y poder comenzar la próxima semana con la sección de Dios Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, su palabra, sus bendiciones cada día, constantemente, todo el tiempo. Gracias, Señor, por su salvación, la cual nos ha unido en familia en su Hijo Jesucristo. Danos usted, Señor, el apellido de la familia, habiéndonos adoptado como hijos suyos. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por su bendita palabra, por medio de la cual nosotros podemos aprender y crecer y aprender y ser edificados cada día más, conociéndole a usted, Señor, y a su Hijo Jesucristo cada día más. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todas las cosas. Amén. Muy bien. Como siempre, hermanos, hay preguntas, comentarios.